Es increíble que a lo largo de la historia muchas personas en el mundo han criticado siempre la infalibilidad de las escrituras. Dentro del sistema o de las religiones hay algunos, por ejemplo, en este caso el liberalismo neortodoxia, personas como Barth, que está dentro de este sistema. Él habla, por su parte, dice que la Biblia, su lenguaje es metafórico, analógico, con mitos y leyendas. Y bueno, ¿ese es cierto? Esa es la pregunta que debemos hacer. Otro hombre que aparece también es Bultmann. Él dice que el Nuevo Testamento está plasmado a través de mitos, a través de leyendas, y que el Nuevo Testamento contiene historias que no son inspiradas, que no hay inspiración de la Biblia. Y así, hombres a lo largo de la historia de la iglesia, desde la fundación de la iglesia en Pentecostés, cuando se expandió el evangelio, hubo mucha crítica en cuanto a la palabra del Señor. En épocas del apóstol Pablo y Pedro, habían falsos maestros también que negaban las escrituras, que criticaban la veracidad de las escrituras. Pero para nosotros como creyentes, para entender la infalibilidad de las escrituras, vamos a ver qué dice la palabra del Señor respecto a este tema. Veamos en primer lugar 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 15 al 17. Escuchen la palabra del Señor, dice versículo 15: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Versículo 16: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y versículo 17: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es importante entender el trasfondo de este texto para que podamos entender cómo nos ayuda la infalibilidad de las escrituras en nuestro tiempo. Pablo, quien escribe esta carta, lo escribe a Timoteo aproximadamente en el año 66 después de Cristo, mientras estaba encarcelado después del incendio de Roma. Y bueno, conocemos la historia de Timoteo. Timoteo era de padre griego y de madre hebrea, y se había convertido bajo el ministerio del apóstol Pablo. Más tarde llegó a ser también Timoteo un pastor de una iglesia en Éfeso. Y bueno, Pablo en este caso le escribe la carta. ¿Cuál es la situación en ese tiempo cuando Pablo le escribe a Timoteo? Era que habían falsas enseñanzas que estaban entrando dentro de la iglesia. Pablo instruye entonces a Timoteo en asuntos de doctrina y de conducta. Por lo menos en esta carta vemos algunos propósitos. Pablo le dice a Timoteo que cuide el evangelio. 2, que permanezca firme, que continúe predicando y si es necesario que sufra por ello. Ahora, es importante en base a la historia, en base al texto, es importante, hermanos, que nosotros seamos atentos a la Biblia, porque ella es infalible, ya que es segura e inspirada y dada por Dios mismo para llevar al hombre a toda buena obra. Ahora hay una palabra que debemos ponerle importancia, es el término de la infalibilidad. ¿Qué es esta palabra para nosotros? Y bueno, este término que lo vamos a ir usando acá alude a la idea de inmunidad de error. Sí, el hecho de que Dios inspiró su palabra, como lo veremos en su momento, asegura que la Biblia es infalible. Quiere decir que no contiene error y que no puede fallar. Entonces, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Número 1, debemos estar atentos a las escrituras porque es infalible, puesto que es inspirado por Dios con el fin de instruirnos y llevarnos a toda buena obra. Ahora, debemos hacernos esta pregunta: ¿por qué debemos estar atentos a la infalibilidad de la palabra del Señor? Número 1, ponga mucha atención acá. Vamos a leer primero el versículo 15, que dice el versículo 15, dice:
y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Ahora, hermanos, ¿por qué debemos estar atentos a la infalibilidad de las escrituras? Debemos estar atentos porque tiene poder de instruirnos para salvación por la fe en Cristo Jesús. La primera frase dice aquí en el versículo 15, y que desde la niñez, en otras palabras, Timoteo, a quien se le dirige la carta, desde muy pequeño recibió la palabra del Evangelio. Y bueno, puesto que Timoteo fue uno de los primeros que recibió la palabra, se le enseñó, aprendió y empezó a aplicarlo en su vida. Y hermanos, esto no fallaría nunca. Puede fallar cualquier libro, cualquier pensamiento filosófico. Sin embargo, la palabra del Señor no fallaría, y esta es una evidencia de que la palabra del Señor no falla y no falló en la vida de Timoteo. La segunda frase dice que ha sabido las sagradas escrituras. Esto tiene que ver con el Antiguo Testamento y la palabra del Señor también del Nuevo Testamento. Y Pablo le sigue diciendo, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe en Cristo Jesús. Hay dos aspectos claves que debemos entender cuando hablamos de que la palabra de Dios nos instruye. Primero, que la palabra de Dios es la única que nos puede hacer sabio. Segundo, que la palabra del Señor nos conduce a la salvación. Quiere decir que la palabra del Señor siempre apunta a Cristo. No apunta al hombre, sino que apunta a Cristo Jesús. Estimados hermanos, a lo largo de la historia se escriben libros, se escriben folletos, pero todas estas fallan. Pero la palabra del Señor nunca falla, y esta es una evidencia en la vida de Timoteo y es una evidencia en nuestra vida de hoy como creyentes. Seguimos contestando la pregunta, ¿por qué debemos estar atentos a la palabra del Señor? Otro punto muy importante es porque ellas son inspiradas por Dios. Una palabra clave, vamos a leer el versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruirnos en justicia. Ahora hay una palabra que aparece en el versículo 16 y es la palabra inspirada por Dios. ¿Qué significa esta palabra? El término inspirado por Dios literalmente significa respirada por Dios o exhalada por Dios. O puede traducirse literalmente también como el aliento divino en el griego. Ahora, si entendemos literalmente que es respirada por Dios, exhalada por Dios, constituye entonces esta verdad, hermanos, o una declaración acerca de que la palabra del Señor es fruto creativo del Espíritu de Dios. Es fruto creativo de Dios mismo. Es la expresión divina, es la palabra de Dios. Entonces Pablo está afirmando que la Biblia ha sido inspirado por Dios sin explicar el proceso. Bueno, aunque en otros lugares vemos que se refiere también al papel del Espíritu Santo en la producción de la palabra de Dios escrita. ¿Cuál es la conclusión de esta parte, hermano? Es inspirada por Dios, quiere decir que es el aliento divino, respirada por Dios y exhalada por Dios. ¿Qué significa esto entonces, hermanos? Que las escrituras son el producto de la intervención de Dios en el plano de la historia. A través del Antiguo Testamento, a través del Nuevo Testamento, la revelación ha sido directamente dada por Dios. Lo que podríamos decir, exhalada por Dios, respirada por Dios. Su fuente principal es nuestro Padre Celestial. Entonces, si la Escritura es inspirada por Dios, ¿cuál es su función? Puesto que su fuente es Dios, es dada por Dios, entonces tiene un propósito en la vida del ser humano. Versículo 16 sigue diciendo, útil, dice, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Bueno, ¿cuántos propósitos encontramos acá? Vemos estas palabras claves: enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia.
4 propósitos. En primer lugar encontramos la palabra enseñar, que da la idea en sí, no tanto de instruir a alguien, sino que da la idea de doctrina, o se refiere a la instrucción de Dios o el contenido de la doctrina del Antiguo y del Nuevo Testamento. ¿Qué podemos decir en esta parte? Que la verdad divina es útil para la vida y la piedad. Otra palabra, otro propósito de la palabra del Señor es que redarguye al creyente. Esta palabra en el griego es elenjos, que significa prueba, convicción. Esto significa que la palabra de Dios es la única que reprende a la persona por su vida inmoral o sus convicciones erróneas, y la Biblia expone todo a la luz. En ese sentido, la palabra de Dios es infalible, no falla. Dios dice, has fallado en esto, necesitas corregir esto, y la palabra del Señor lo dice de manera contundente. En tercer lugar, hay una palabra más que encontramos, aparte de redarguir, corregir. Esta palabra en el griego significa enderezar de nuevo, rectificar, reformar, una rectificación completa. Bueno, estimado hermano, la palabra del Señor nos endereza, nos transforma. Esto no lo puede hacer la psicología, esto no puede ser la antropología, sino que el único o la única es la palabra del Señor. Por último, hay una palabra más acá que encontramos, dice en el versículo 16, instruir en justicia. Esto puede significar adiestramiento positivo. Instruir era como una especie de entrenamiento en el Nuevo Testamento de un niño. Y es lo que hace Dios hacia nuestra persona. Dios nos instruye, nos entrena, y listos para algo muy importante. Ahora entonces seguimos contestando la pregunta, ¿por qué debemos estar atentos a la palabra del Señor de acuerdo a la Biblia? Primero, tiene poder para instruirnos. En segundo lugar, dijimos también que ellas son inspiradas por Dios, entonces en ese sentido es infalible. Pero hay una tercera frase en la cual nos ayuda al por qué debemos estar atentos a la palabra del Señor. Porque estas perfeccionan al hombre. En otras palabras, la palabra del Señor nos perfecciona, que dice el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparada para toda buena obra. Y aparece la palabra a fin. Entonces vemos un propósito de la palabra del Señor. 3 palabras importantes. El hombre de Dios, que es la que encontramos ahí, encontramos una palabra más, perfección y preparación para toda buena obra. La palabra de Dios nos perfecciona, hermanos, pero debemos entender que el hombre de Dios, como lo vemos acá, esta palabra, hombre de Dios, era una palabra técnica que se hacía referencia a un predicador. Qué lindo, hermanos, que el hecho de que estamos en el ministerio y sabemos que la palabra de Dios nos va perfeccionando cada día. Y es la palabra perfectos, que viene del griego artios, que nos convierte en personas completas. Quiere decir que uno es capaz de hacer todo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y por eso dice ahí, enteramente preparado para toda buena obra. En otras palabras, capacitado para cumplir todas las exigencias y requisitos. Entonces, estimados hermanos, usted como creyente y yo como creyente, la palabra de Dios nunca fallaría en ese sentido. Si la palabra de Dios nos lleva a ser perfectos para una buena obra, la palabra de Dios es infalible en ese sentido. No puede cometer error. Ahora veamos algo muy importante acá. Enteramente preparado para toda buena obra. John MacArthur, en su libro Panorámica de la Biblia, también habla mucho de esto, de la palabra de Dios como una norma infalible y práctica. Es una declaración importante. Bueno, quizás pensando un poco en nuestro contexto, estimados hermanos, muchas personas, incluso jóvenes, yo me he topado con jóvenes que dicen, ¿en serio tú crees que la Biblia es verdad? Y bueno,
Nos hacen esa pregunta, ¿tú crees eso? Aún los alumnos, hay quienes que me preguntan, ¿cómo es posible que sea una verdad si fueron las personas que escribieron? Hermanos, la palabra de Dios nos perfecciona, es infalible en ese sentido. Entonces, hermanos, si la palabra de Dios es la única que nos instruye, es inspirada por Dios y nos lleva a la perfección, entonces debemos confiar en ella. Debemos dejar que nos instruye, debemos dejar que nos perfeccione. Para seguir hablando de la infalibilidad de las Escrituras, veamos segunda de Pedro. Nos arroja luz también en cuanto al tema de la infalibilidad de las Escrituras. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Vamos a ver, 19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ahora pasemos un momento a entender este término de infalibilidad en la carta de Pedro. Es importante que Pedro también escribe en el año 67-68 después de Cristo a las iglesias que estaban dispersas por el mundo. Y Pedro estaba preocupado, como el apóstol Pablo, por los falsos maestros que estaban entrando ahí. Y entonces Pedro escribe a la iglesia dándoles palabras, doctrinas para combatir la herejía y los estilos de vida que estos falsos maestros, porque estos estaban enseñando en el área en el cual Pedro se dirige, y esto podría causar daño. Entonces Pedro escribe en su último testamento ya para tratar estos asuntos. En base al texto y al trasfondo de la carta, podemos decir, hermanos, que Dios nos anima a estar atentos también a la palabra, puesto que es infalible, ya que su fuente principal es Dios. ¿En qué sentido, hermanos, debemos estar atentos a la infalibilidad de la palabra en la carta de Pedro, así como Pablo a Timoteo? Número 1, porque la palabra de Dios, porque es la palabra más profética, o es la palabra profética más segura. Versículo 19 dice: tenemos también la palabra profética más segura. Entonces Pedro empieza a hablar diciendo tenemos, como creyentes. Entonces introduce esta palabra diciendo tenemos. ¿Qué es lo que tenemos como creyentes? ¿Cuál es la bendición más grande que tenemos como creyentes? Dice la palabra profética. Y bueno, hay quienes dicen que la palabra profética se refiere a la experiencia del apóstol, como él lo indica en los versículos anteriores. El contexto, cuando Pedro estaba hablando de que hemos visto al Señor, todo lo que dice estos pasajes. Sin embargo, la palabra profética acá puede referirse también al Antiguo Testamento y todo lo que tiene que ver con la redención. Solo un comentario al margen, escuche lo que dice John Warworth. Dice: tanto los profetas como la transfiguración señalaban hacia el reino de Cristo. Y bueno, la palabra más profética abarcaba el Antiguo Testamento, se extiende más allá de eso también. Esto nos lleva al Nuevo Testamento. Muy bien, pero el verso sigue añadiendo, dice: tenemos la palabra profética más segura. A lo largo de la historia de la redención, Dios mismo enfatiza reiteradamente su palabra, que es inspirada, verdadera, infalible y su fuente suficiente como una verdad. Esto me pone a pensar un momento, y por eso quiero leerles el Salmo 19:7. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Hay dos palabras que encontramos que encajan, en el cual dice Pedro: tenemos la palabra profética más segura. Ahora ya lo que agrega el salmista en el versículo 7, dice: perfecta y fiel. Hermanos, es una declaración directo a la infalibilidad de la palabra de Dios. Es perfecta, quiere decir que no falla, no tiene error, y que es fiel. Si dice la palabra de Dios, voy a salvar porque Dios lo va a hacer.
No puede fallar Dios en eso. Y por eso hay un mandato para nosotros en el versículo 19, a la cual hacéis bien en estar atentos. En otras palabras, debemos prestarle atención. Este es el trabajo del creyente. Y Pedro le dice a la audiencia, pongan atención a la palabra del Señor. No le pongan atención a los pensamientos que son falibles, a las ideas que son falibles. A lo largo de la historia, hermanos, ¿por qué la filosofía cambia? ¿Por qué las ideas del mundo se van transformando? Porque estas no tienen poder, estos fallan, pero la palabra del Señor es, como dice acá, vamos a seguir leyendo acá, en el versículo 19 dice, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hay una metáfora que aparece acá, dice, como una antorcha. Es una metáfora. Creo que eso nos lleva a pensar un momento cuando el salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que alumbre, hermano. Que abra nuestro entendimiento. Que abra nuestra mente. Por eso dice en el texto que alumbra en lugar oscuro. Vivimos en un mundo caído, en el cual las personas ven o debemos ver la verdad como una antorcha. La revelación es una antorcha para nosotros. La revelación es la iluminación que nos plasma nuestra condición y nos dice tienes que salir de esto. Y si salimos de esto es porque llegamos a ver, como dicen siguiendo el versículo, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hermanos, el calendario de la historia redentora se mueve hacia el día que Dios ha designado al creyente en el evento glorioso de Jesucristo. Vivimos en una especie hoy en el mundo. Vivimos en un mundo de pecado. Están las tinieblas espirituales. Pero esperamos el regreso de Cristo. Pero mientras esperamos el regreso de Cristo, nosotros seguimos confiando en la infalibilidad de las Escrituras. Entonces Pedro compara la Biblia como con una antorcha que provee luz a un mundo pecador en tinieblas. Es interesante, estimado hermano, lo que dice la palabra del Señor. En segundo lugar, debemos estar atentos a la infalibilidad de las Escrituras, porque la palabra de Dios no es producto de la mente humana, que dice el versículo 20. Entendiendo primero esto, dice, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. La frase ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué significa esto? Me llama la atención el término interpretación. Quizás es la idea para nosotros interpretar o dar a entender, buscar el significado, pero este tiene otro significado. La interpretación en el griego es epiluseos. Ya en la Biblia lo interpretaron como interpretación. Sin embargo, Pedro acá no se refiere a la explicación de las Escrituras o la interpretación de las Escrituras. El término epiluseo significa que su origen en sí, no tanto su interpretación, sino su origen. ¿Qué podemos decir acá entonces? El epilusis puede referirse como la explicación, aplicación. Entonces, ¿qué podemos decir en esta parte? Significa que las Escrituras no son productos de los profetas, sino que su fuente principal es Dios. En otras palabras, también que ninguna porción de la palabra del Señor, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, no nació como lo hacían los falsos profetas del Antiguo Testamento. Los falsos profetas decían, Dios me dijo esto, pero no era cierto. Pero acá el origen,
a lo que se refiere interpretación, el origen es Dios mismo. No es la mente del hombre, no es la palabra del hombre, porque el hombre es falible. Pero Dios es infalible y por tanto decimos que el origen de la palabra es de Dios. Por último, ¿por qué debemos estar atentos a la palabra del Señor? Porque la palabra no vino por voluntad humana. Versículo 21. Porque vamos a leer el versículo. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Vamos a ver la frase que dice, sino que los santos hombres de Dios. Y bueno, los llamados por el Señor, profetas, apóstoles, hombres usados por Dios. Ahora, ¿qué sucedió? ¿Cuál es el proceso en el cual ellos llegaron a escribir lo que el Señor les revelaba? Inspirados por el Espíritu Santo. Y bueno, podemos decir que para Pedro fue como si los escritores o las escrituras levantaran sus velas espirituales y permitieran, o los escritores, perdón, es como que los escritores de la palabra del Señor levantaran sus velas espirituales y permitieran que el Espíritu los llenara con su poderoso aliento de la revelación mientras plasmaban por escrito. Quizás la palabra inspirados es importante entenderlo de esta manera. Del griego es feromenoi, literalmente impulsado o controlado. Entonces podemos decir que los escritores bíblicos fueron impulsados o controlados en forma consciente para escribir la palabra del Señor. Estimados hermanos, si los creyentes van a enfrentar, en ese tiempo, si ellos debían enfrentar a los falsos maestros, debían conocer, aceptar y obedecer la infalibilidad de la palabra del Señor. Entonces la palabra de Dios es infalible, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. R.C. Sproul dice en una página que estaba viendo en Ligonier, dice: la teología neortodoxa afirma que la Biblia es la palabra de Dios, la cual se equivoca. Si la Biblia se equivoca, entonces la conclusión es que Dios se equivocó. Bueno, ese es el pensamiento humano. Nosotros, como creyentes, creemos que Dios no falla en su revelación. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Hemos aprendido que debemos o seamos atentos a la Biblia porque ella es infalible, ya que es segura, inspirada por Dios y dada por Dios mismo con el fin o para instruir al hombre a toda buena obra. Por tanto, quiero terminar leyendo el Salmo 19, 7, que dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel y hace sabio al sencillo. Es una realidad entonces que la palabra de Dios nunca tiene error. Y por eso Charles Spurgeon dice: no somos muchachos disolutos que nadan sobre cámara de aire. Bueno, sigue añadiendo Charles Spurgeon que pronto levantarán bajo nuestro peso, sino que descansamos sobre terreno fino. Estimados hermanos, ¿dónde descansa nuestra mente, nuestra creencia, nuestra fe? Descansa sobre un terreno fino que es la infalibilidad de la palabra del Señor. Mi pregunta final es: ¿habrá algún libro que hable de la verdad como la Biblia? ¿O habrá algún libro lleno de promesas como la Biblia? ¿Habrá algún libro que encaja con toda la historia? Hermanos, no debemos cuestionar la palabra del Señor. No debemos dudar de la infalibilidad de la palabra del Señor. Por eso dice San Agustín de Hipona: no nos ha sido dada la palabra del Señor para instruirnos acerca del sol y la luna. El Señor quiere cristianos, no matemáticos ni científicos. La revelación, por consiguiente, tiene por objeto dar al hombre conocimiento que necesita de Dios, de sí mismo y de su salvación.
Si somos creyentes, debemos confiar en la infalibilidad o estar atentos a la infalibilidad de las Escrituras. Si hay alguien que no es creyente, y si tú ves este mensaje, ¿qué esperas para tomar las promesas de este libro que nunca tiene error? Dios les bendiga.